Es un placer saludarle en tutorá.tv y es un placer con una mesa que busca explorar con un nivel de profundidad especial el Mosaico, que fue un gran personaje, el Mosaico con sus claroscuros, pero también con un gran legado y con una gran esperanza. Shimon Peres, a partir de visiones muy diferentes, querido Enrique, incluso el embajador, aprecio mucho, embajador Israel en México, que esté con nosotros, Enrique, podremos ver a fondo muchas de las caras que hicieron un personaje único que ha sido enterrado, que ha fallecido esta semana. Así es, Alberto. Efectivamente, un personaje multifacético, Shimon Peres, tan importante, que vivió efectivamente toda la historia del Estado de Israel. Apenas ayer amaneció por primera vez el Estado de Israel, por primera vez sin la figura de Shimon Peres. Y nos acompañan, como bien dices, en este panel de especialistas, el embajador Jonathan Peled, que nos da muchísimo gusto que nos acompañe, la especialista también, periodista Esther Chabot. Muchas gracias, Esther, gracias por acompañarnos. Está también con nosotros José Penjos, muchas gracias, José, bienvenido. Y por supuesto el rabino Ambram Anillar, muchas gracias, rabino. Gracias por estar con nosotros. Alberto. Que es además un panel muy bien diseñado para poder ver cada lado de este gran personaje, ¿no? Y una faceta que, señor embajador, usted pudo disfrutar, es un honor saludarle, que usted pudo disfrutar y usted pudo conocer, y que los demás solamente leeremos y que a partir de ahora pertenecerá a las grandes bibliotecas. Shimon Peres en el día a día. En hebreo hay una frase, Rabí, que es en pantuflas, ¿no? ¿Cómo se dice? Shimon Peres ben Alem Bait. Usted lo conoció en pantuflas prácticamente, usted trabajó con él. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era la persona más allá del personaje? En primer lugar, tengo que decir realmente que tuve el gran privilegio, el honor de trabajar con él hace 25 años, y hace 25 años ya era más grande de la vida misma, ¿no? Un trato muy personal, con un sentido de humor muy especial. Yo ni me animaba a llamarlo en su nombre privado, todos lo llamaron Shimon, y yo, viniendo un diplomático joven, no me animaría, entonces me tomó el tiempo para poder llamarlo Shimon, y él después me llamó Yoni, ¿no? Como todos. Pero lo que más creo que me quedé impregnado es su optimismo, su manera de pensar. O sea, estuvimos 50, 60 años más jóvenes que él. Nos dejó cansadísimos, ¿no? Él casi no dormía, él se acostaba a las 12, se levantaba a las 4, y nosotros apenas podíamos realmente quedar con este tiempo tan... ¿Pero intimidaba, retaba? ¿Sí era intimidante tenerlo enfrente o uno se podía olvidar de la magnitud? Al principio se podía uno tenía un poco de respeto, pero muy rápidamente habla una voz muy suave, un poco así especial a él, ¿no? Hicieron muchos chistes sobre él, y uno no entiende de dónde saca estas frases, estas ideas, esta creatividad, ¿no? Él podía hablar de cualquier tema en el mundo, o sea, es realmente impresionante el fuente de sabiduría y de creatividad que tenía este hombre, y un optimismo y un dinamismo increíbles. Me llama la atención algo, Enrique, justamente Pepe Penjos, gran experto en toda materia israelí, en materias de sionismo y muy cercano también al personaje, nos decía que él inició como un joven en un mundo de viejos y terminó a la inversa, ¿no? Decía Shimon Peres, yo era el joven con los viejos y después me convertí en el viejo con los jóvenes. Al final él comentaba que sus colaboradores eran su grupo social. Él sabía muy bien que cuando terminaban de trabajar con él, salía cada uno a su vida social, pero él era esa su vida social. Decía él que iba a vivir máximo hasta los 35 años, eso pensaba. Y él dice que ese sí, es lo que le provocó aprovechar el tiempo a lo más posible, ¿no? A pararse 4 de la mañana. Decía Shimon Peres que no sabía tener un día de descanso, no sabía cómo pasear, tenía que estar trabajando, ¿no? Y lo más bonito de él, yo creo que dedicó su vida a levantar un Estado, porque él acompaña al Estado de Israel desde sus pañales y hasta esta época, y es mucho correr, porque en estos años, 67 años, 8, ya es mucho que se hizo en el país. Y creo que en cada cosa que volteas a ver de lo construido hoy, ves una huella de Shimon Peres. Pero además algo que creo que fue también muy notable de él es que él se supo adaptar constantemente a los nuevos tiempos.
O sea, el hecho de que él, por ejemplo, a los 90 años o 91 años, ya estuviera activo en Facebook y en Twitter y que hablara con los términos de la tecnología actual, de la computación, como que le daba todavía un atractivo mayor a su personaje para la gente joven, esto de un viejo viviendo entre jóvenes, sin embargo, con un lenguaje de joven, con actitudes de joven y además conservando la lucidez total, de tal forma que podía seguir siendo un interlocutor universal, porque realmente fue no solamente una figura importante para el Estado de Israel y para el pueblo judío, sino una figura con una proyección universal, y es por eso que vemos ahora la cantidad de mandatarios que estuvieron en su entierro y cómo se habla en todo el mundo de él y en todos los periódicos, lo cual lo hace un líder mundial, no solamente un líder del pueblo de Israel. Yo creo que sí, efectivamente lo que comentas es muy importante. La adaptación es una de las características fundamentales de Shimon Peres. Decía él, no es que haya cambiado yo, cambiaron las circunstancias. Me parece interesante que lo recordemos hoy, por ejemplo, como un hombre de paz. Si podemos recordarlo hoy como un hombre de paz, fue porque las circunstancias en algún momento se dieron y él supo aprovechar esas circunstancias, la coyuntura, justamente cuando se dieron las circunstancias para convertirse en un hombre de paz. Lo digo porque cuando el momento era un momento de conflicto, cuando el momento era para defender férreamente al Estado de Israel, sin duda era un halcón también, era un hombre sin la menor duda que defendía con todas sus fuerzas al Estado. Cuando el momento era de paz, era el hombre que aprovechaba justamente la coyuntura. No cambiaba él, cambiaban, como decía, las circunstancias, y él sabía adaptarse, él sabía transformarse, sí, o más bien aprovechar esa coyuntura justamente. Y eso es lo que era Shimon Peres, un hombre que vivió toda la vida del Estado, vivió todas las etapas del Estado y supo aprovechar todas esas etapas, las etapas de guerra, las etapas del conflicto, las etapas de la paz también, para convertirse en lo que queremos recordarlo hoy, el hombre, el halcón justamente cuando es la época de guerra, el hombre de paz cuando fue justamente la coyuntura. Yo creo que las fotos que ves de repente con el Dalai Lama, Abu Mazen, Arafat, Rab Ovadia Yosef, Rab Eliashib, el fulano, el mengano, dice, oye, ¿cómo caes bien a gente tan diferente? Y es ser una persona que sabe caer bien o que intenta mediar entre polos, tienes de dos. O terminas odiado por los dos, o terminas siendo amigo de los dos. Yo creo que Shimon Peres tuvo la primera etapa donde todos le tiraban, porque cada uno veía qué está él dando al otro. ¿Cómo puede ser que mi enemigo te quiere? Y por eso ya no eres mi amigo. Pero al final yo creo que cayó a mucha gente el 20 y cada uno, en vez de ver qué dio al otro, vio qué recibió de él. Les voy a dar un ejemplo en el punto religioso. Religión o religión de Shimon Peres. Había mucho que le tiraron, pero un momento dado, el Rab Eliashib creo que fue el que lo dijo, a él, todos nosotros, a la parte religiosa, le debemos. Él fue el que junto con Ben Gurión elaboró el permiso de los muchachos de la yeshiva sentarse a estudiar y en vez de ir al ejército. Algo que es polémico cada época, pero su huella está allá. Mira qué recibiste de él y no mira lo que te dejó dar, porque para hacer paz no se da el pastel a uno, se divide entre todos. Y cada uno tiene que estar contento con la parte que le tocó. Y como además emisario de paz, es muy importante, por supuesto que puede haber criticismo, es un personaje político y en una región tan convulsa, tan explosiva como lo es el Medio Oriente. Pero en los últimos 20 años, 25 años, hubo una auténtica obsesión en ver las maneras de llegar a la paz. ¿Qué pasó antes? Todo personaje político, Mandela mismo, el que queramos buscar. La Biblia misma, Rab, usted lo podrá explicar muchísimo mejor que un servidor con su ignorancia. La Biblia misma plantea seres humanos con facetas, con momentos, con errores. Pero hoy hubo paz también en su sepelio. Yo veía sentados a dos personas que chocan en el Parlamento Europeo, a Tusk y a Orbán, por el asunto de los refugiados. Veía sentados a Tony Blair y a Cameron. Veía a Boris Johnson que tuviera comentarios racistas respecto a Barack Obama, unas filas detrás. Personajes confrontados hoy se encontraron a partir de él. Hollande y Sarkozy también, por supuesto, señor embajador. Y el saludo de Abu Mazen con Netanyahu, que esa foto, Rabí, puede tener, embajador, puede tener implicaciones muy importantes, ¿no?
Sí, o sea, no creo que de esto va a salir ahora un proceso de paz, pero sin duda un simbolismo muy importante. Lo que duele mucho es ver ahora el gran criticismo, la crítica sobre la participación de Abu Mazen en el mundo árabe, en el mundo palestino. Esto tiene que llamarnos la atención. Quisiera nada más agregar una cosa que también me llamó la atención en este funeral, las palabras que dijo el presidente Rivlin. Él pidió en algún momento perdón a Peres, porque durante mucho tiempo él fue realmente criticando por todos. Todos lo consideraban en su momento un soñador, alguien naif, y el tiempo lo probó realmente, o sea que él, en cierta manera, en casi todos tenía razón. Más tarde, más temprano, por su perseverancia increíble, ¿no? Pero no era una persona dogmático tampoco. Sabía con este toque humana, de ver el macro, no fijarse en el problema, el pequeño problema, sino realmente ver la cosa más grande y mirar arriba del obstáculo pequeño con una visión. Esto al final lo que ganó las mentes y los corazones de todos, ¿no? Y ahí yo quisiera agregar nada más que Shimon Peres durante todos sus últimos años fue un convencido defensor de la fórmula de 2 estados para 2 pueblos, con objeto de terminar con el conflicto entre Israel y los palestinos. Y él desde los años 90 con Rabin llegó a esa conclusión de que el Estado de Israel no puede permanecer indefinidamente en esta situación de control de los territorios y que es necesario construir el Estado palestino por el bien de Israel para que Israel pueda seguir siendo un Estado judío y un Estado democrático. Y creo que esto, que es algo clave en la situación actual israelí, me parece que fue muy congruente Peres en llevar esto hasta el final, siempre como una de sus convicciones más importantes. Tiene otro concepto muy interesante Peres, sobre todo en los últimos años de su vida, y es el hecho de que lo que no logra acercar a los pueblos finalmente palestino-israelí, que es la solución a un conflicto de tantos años, lo tiene que lograr finalmente el hecho de que más allá de las diferencias políticas, de las diferencias incluso religiosas o de los problemas territoriales, están enfrentando las dos poblaciones un problema de pobreza, un problema de escasez de recursos, un problema global finalmente que tiene eventualmente que acercar a palestinos y a judíos. De ahí la fundación del Centro Peres también. Exactamente. Tienen que acercarse finalmente por un problema de escasez de agua, por un problema de pobreza, por los problemas que van a enfrentar en forma global, eventualmente, si no es que ya las están enfrentando. Lo que no hagan ahora por el bien de las dos poblaciones, por el bien de la paz, por el bien simplemente de resolver el conflicto, lo tendrán que hacer obligados por un problema global que están enfrentando las dos poblaciones. Me parece que ese es el gran legado de Shimon Peres, el problema global que enfrentan las dos poblaciones. No solo entendía eso, sino que él soñaba y tenía la fórmula para llevar el sueño a la realidad. Él, el problema lo plantea como lo estás planteando, y él sostiene que la tecnología y el acercamiento en el centro que hizo y tiene grandes desarrollos tecnológicos es lo que puede hacer que la sociedad se una. Son sueños que es muy impresionante porque decimos muchas veces que Shimon Peres acompañó toda la historia del Estado de Israel, pero él también forjó muchos de esos momentos importantes. No hubiera sido posible la misión en Entebbe si él no hubiera convencido a todos. Todo el mundo estaba en contra. Y fue Shimon Peres el que logró que se llevara a cabo la misión en Entebbe. Israel no hubiera desarrollado, no hubiera entrado en un programa nuclear si no hubiera sido por Shimon Peres. Y en su momento, todo el mundo lo consideraba naive o un soñador, y supo soñar y supo llevarlo a cabo. Muy práctico. Muy grande, muy práctico. A mí me gustó mucho un artículo que leí esta mañana de una entrevista que le hicieron a Shimon Peres en el 2003 en Washington. Un periodista le pregunta, ¿qué te gustaría que te escriban en la lápida? Sí. Entonces él en ese momento se burla y dice, no, espera, ¿dónde vas? Todavía falta mucho. Cuenta Dani Ayalon que en el camino de regreso, Shimon se detuvo a pensar y le dijo a Dani, quisiera que escriban de Dimona a Oslo. Porque en Dimona intenté evitar guerras y en Oslo intenté hacer la paz. Construir paz. Yo creo que ese es Shimon Peres. Pensando lo que representa Dimona,
que fue una gran sorpresa y que sigue siendo un tema sujeto a mucho misterio explorado por Ari Shavit en su soberbio libro, y en lo que fueron los protocolos, los acuerdos que desembocaron en aquella foto inolvidable que a nuestra generación la dejó marcada, porque para nosotros llegó a ser normal que aparecieran palestinos y judíos dándose la mano, e incluso en aquel momento fantaseábamos y decíamos, tan normal es esto que ya van con Siria, ya van con Líbano. Así crecimos nosotros. Había quedado atrás la primera intifada, venían años de mucha esperanza. Ahora, la esperanza no se puede ir y la esperanza no se tiene que ir. A mí me llama mucho la atención, por supuesto, que esto atañe al espectro desde el cual yo ejerzo el periodismo, que es el deportivo, que él encontrar en el balón ese vehículo de comunicación entre odio, entre rencor y posibilidad de paz, posibilidad de esperanza. Incluso hay una imagen muy cómica que ya hablaremos después, cuando tira un balón a Lionel Messi y se lo estampa en el estómago, pero él veía en el fútbol esa posibilidad. Tuve el privilegio, señor embajador, de conocerlo previo a la inauguración de los Olímpicos de Atenas 2004. Iba caminando, se pueden imaginar, con todo su equipo de seguridad de Bitajón. Yo era un joven reportero, cuando lo vi salí despavorido, y pues obviamente brincaron las torres, los gigantes, no, que no se acerque. Y cuando empecé a hablar en hebreo, un hebreo muy precario, a diferencia del que ustedes dominan, él nada más les decía a los de Bitajón, rega, rega. Y los de Bitajón me alejaban y él decía, rega, que se esperen, déjenlo que hable. Le dije, no, bueno, soy judío mexicano, soy periodista. Dice, Abba, lámatame David Ibrit. No, bueno, es que fui a un colegio hebreo y yo quería empezar mi entrevista y él me decía, rega, rega. Ahora él me preguntaba a mí. Era un tipo interesado, un pequeño reportero que lo interrumpía. Y ese día él me dijo una frase. Me dijo, hoy se inauguran los Olímpicos. Si hoy probamos que el mundo puede jugar, es que el mundo puede estar en paz. Si hoy probamos que las diferencias se pueden hacer a un lado para ponernos a compartir un balón y que un campo de batalla puede ser un campo deportivo, entonces hay esperanza. Permanentemente el mensaje del sueño, que él demostró que el sueño podía ser realidad. Yo creo que el término camaleón es el término más perfecto que se le podía dar a Shimon, porque él sabía en cada entorno poner el color que ese entorno quería ver. Algunos lo llamarían político, otros lo llamarían falso, pero yo creo en términos que una vez leí en uno de los libros de nuestros sabios, se llama el hombre agua. Agua es el único mineral en la naturaleza que se puede presentar como sólido, líquido y gaseoso. Hay gente que son agua, es decir, a veces sabe ser sólido, frío, y a veces vamos a correr, ¿no? Lizrom. Y agua tiene fuerza también. Y a veces espúmate. O sea, desaparécete, un poquito gas, un poco aire, lárgate, no es el lugar que tienes que estar. Shimon supo ser hombre de agua y eso es lo que le ayudó a envolverse en cada grupo. Me sorprendió mucho viendo hoy el alevalle, el entierro, los funerales de Shimon Peres, y quisiera ponerlo aquí con ustedes sobre la mesa. Me preguntaba yo, ¿qué hizo este personaje? Porque lo entiendo, para nosotros como judíos, personas, somos por supuesto todos afectos al Estado de Israel, entendemos la importancia del personaje, pero ¿qué hizo este hombre? Siendo expresidente, dejó hace ya algún tiempo la presidencia del Estado de Israel. No se ve con frecuencia que un hombre que ha dejado la presidencia de un Estado sea enterrado con 60 jefes de Estado, con estos funerales. Y que la bandera en Estados Unidos, Obama ordenó a medias. es algo anormal. ¿Qué logró este personaje que tenga una ceremonia de esta naturaleza? ¿Qué hizo para que en el mundo sea reconocido de esta forma? Todo el mundo se lo preguntaba. Desde que él era la mano derecha de Ben Gurión, la gente preguntaba, ¿qué le veía Ben Gurión a Shimon Peres? Y ahorita, ¿qué tiene Shimon Peres? La primera respuesta la dio Ben Gurión en algún momento a un periodista del periódico Haaretz. Que Shimon Peres tiene dos características importantes. Primera es que nunca va a pedir nada para él. Y la segunda es que nunca va a difamar a nadie. Luego vi un documental que le preguntaban a Shimon Peres y ¿por qué? ¿Cómo le hiciste para ser ahorita el político más querido? Y él contestó, porque la gente sabe que no soy corrupto. La gente confía en mí. Creo que hay pocos líderes en el mundo en el que todos podemos atestiguar que fue 100% dedicado a su pueblo, ¿no? Y yo creo que algo que le ha ganado la estima de tantas naciones y tantas sociedades es que además de su carácter de político profesional, también tiene un perfil humanista muy fuerte. O sea, él fue un personaje con una gran apertura hacia todos los pueblos, con mucho humanismo en su manejo,
del discurso y de sus propósitos y de sus actividades. Y en ese sentido creo que no hay muchos políticos en la actualidad que conjunten tantas cualidades. O sea, se trata de todo un abanico que lo hizo ser alguien especial. O sea, puede haber otros políticos más astutos, más atrevidos, más fuertes, pero él conjuntaba toda una serie de rasgos que lo hicieron atractivo a todo el Yo mundo. creo que también el hecho que era un gran soñador. A veces la gente dice, wow, ¿cómo te atreves a soñar en cosas que es lejos? No importa si sus sueños al final podían ser todos real o parte real. Yo creo que la gente los fascina pensadores. Toda la tecnología hoy en día es producto de grandes soñadores. Que vamos a tener internet. ¿Cómo crees? Vamos a tener lo que sea. Vamos a llegar a la luna. En Shimon yo creo que se veía siempre un sueño. Y la gente decía, wow. No, él siempre dijo, mientras que uno tenga sueños, más sueños que memorias, uno sigue viviendo. Se lo dijo a Margarita Zavala el último día antes de caer enfermo. Ella fue, de hecho, creo, la última extranjera Entrevista, sí. o política extranjera Sí. que lo vio. Y yo escuché una entrevista con Margarita Zavala en el radio, cuando le preguntaron de qué habló, ella le pidió un consejo y le dijo eso que usted acaba de decir ahora. Y estamos hablando de un hombre que no es que haya visto en su vida puras victorias. De hecho, lo comentábamos. ¿Cuántas derrotas vio Shimon Peres, por lo menos en las elecciones? No sé, pero tomó todos los puestos que se pueden tomar en la política israelí. Pero para primer ministro tengo entendido que perdió 5 veces. 5 veces. Pero ver algo impresionante. Estaba trabajando con su equipo en un discurso para dar en Estados Unidos. Y dice, ¿cómo me voy a presentar? No, soy el presidente de Israel, el presidente del pueblo judío. Y iba a ser en Estados Unidos y le dice a su equipo, no, tú eres el presidente de Israel y de los judíos. Y Obama es el presidente de Estados Unidos. Y él contesta, y de los árabes. O sea, él mismo le aclaraba a su equipo de trabajo en ese detalle de las cuestiones. Y ese tipo de cosas lo hacían a veces perder. Y él temía, o sea, él no quería, teníamos que convencerlo, o sea, no yo, pero que postula por segunda vez al presidente, porque lo perdió también una vez. Y no aceptó hasta que le garantizaron Claro, que, o sea, que va a es ganar. como que nunca ha ganado una elección, digamos, abierta. Le llamaban el gran número 2. Sí. Siempre él era el número 2 de alguien. Y también cuando fue primer ministro 2 veces, no era por ganar, era uno por acuerdo con Yitzhak Shamir. Sí. Dividieron el gobierno. Porque nadie pudo hacer el gobierno. Dijeron 2 y 2. En los años 80, exactamente. Sí, y también ahí era él el 2, es decir, Yitzhak Shamir empieza, creo, no me acuerdo de eso. No, él empieza y Yitzhak Shamir. Y la segunda vez fue cuando asesinaron a Yitzhak Rabin, que fue unos meses. Él reemplaza. Asumió unos meses hasta que ganó el Likud nuevamente, ya con Bibi Netanyahu. Con Netanyahu. Exacto, y él creó después Kadima junto con Ariel Sharon. Ese es algo impresionante. Pero en 96, es muy llamativo, las correcto. elecciones muy dramáticas de 96, sí, después de la muerte de Rabin, con Shimon Peres ganando la elección y despertarnos con Netanyahu como primer ministro. Correcto. O sea, y nadie pensaba que después del asesinato de Rabin, como Peres como candidato, que no va a ganar la elección. Bueno, el hecho de ser número 2, podemos referirnos a lo mejor a Jacob y a Isaf, que Jacob fue el predilecto. Entonces Pero el número 2. Aún así, rara vez se vio en Israel o en cualquier otro lado un personaje que tuviera tanto respeto de sus propios enemigos políticos. Es sorprendente el respeto que le daban siempre sus propios enemigos. No solamente eso, también los detractores del propio Estado de Israel, los más fuertes críticos del Estado, de sus políticas. Pienso, por ejemplo, en algunos de los textos que he tenido la oportunidad de leer de Mario Vargas Llosa, del Premio Nobel de Literatura, acerca del Estado de Israel, tan críticos acerca de las políticas del Estado. Cuando se refiere siempre a Shimon Peres, habla acerca de las conversaciones que tuvo la oportunidad de tener con él y de las pláticas literarias, en fin, del gran respeto que le tiene Vargas Llosa, como tantos otros detractores de las políticas del Estado de Israel. Cuando hablan de Shimon Peres, hacen un paréntesis, hacen una pausa, ellos lo hacen también sus enemigos políticos. Es un personaje realmente singular, Shimon Peres, en ese sentido. Ayer, en el entierro, no sé si lo vio, señor embajador, Amos Oz, él platicó, yo me sorprendí, tenía una llamada cada semana con Shimon Peres para hablar de literatura, para hablar de cosas que les interesaban a ellos, y el mismo Shimon Peres pidió que
Amos Oz fuera quien diera algunas palabras. Pero que finalmente tiene simbolismos muy Cierto. importantes que hablan de la pluralidad que tiene que haber y que él mismo promovía. Ahora, a mí me interesa mucho, embajador, aprovechar la gran vivencia que usted tuvo cerca de Shimon Peres. ¿Escuchaba? ¿Indicaba? Sí. ¿Cómo era? Primero escuchaba a todos. Escuchaba, formaba su opinión, pero siempre daba a todos. Uno nunca tenía la impresión que él sabía ya todo y que ahora es una formalidad. Él realmente mostró un interés, escuchaba y después decidía lo que quería. Pero estaba abierto a escuchar hasta el último asesor o persona digamos, en la pieza, En el cuarto. en la sala, en el cuarto. Y ¿no? por último, embajador, un tipo obstinadamente laboral y un soñador, pero gustos, pasiones. ¿De qué hablaba cuando no hablaba de trabajo? Alguna tendrá que haber. Bueno, él tenía una debilidad, creo que es muy humana y me permito con toda cauteleza. Las lindas mujeres siempre tenía como... Se puso una sonrisa. O sea, me acuerdo la canciller de Colombia, en su momento me olvido ahora el nombre, la invitaron al entierro y no pudo venir. Cuando mujeres lindas estaban en su alrededor, se vio así una sonrisa, un brillo, También un el brillo alcohol. en los ojos. También el albino. No, Yo creo no. que ¿Copas? él decía que a él le gusta una copita al final del Sí, día. sí, y durante mucho tiempo tenía en su oficina siempre una botella, pero en los últimos años no lo dejaban. La verdad que quería también mencionar que él vino 2 veces a México. En estos últimos años, realmente tuve el gran privilegio de estar en 2 ocasiones. Uno, acompañándolo en su visita de Estado en 2013, donde abrió también la Feria del Libro en Guadalajara. Y la segunda vez el año pasado, ya como embajador, en la cumbre de negocios en Guadalajara, ¿no? Así es. Y en el camino, en el auto, desde el aeropuerto en Guadalajara hacia el hotel, me dijo, Yoni, por favor, después de esto podemos ir a tomar, ¿puede recomendarme un lindo lugar donde podemos sentar a la tarde y tomar una cerveza o tomar un café? Y dijo, bueno, por supuesto, lo voy a pensar. Llegué al hotel y dije a sus asesores, mira, Pérez quiere ser. Me dijo, no, él no sabe lo que él realmente necesita, él tiene que descansar. O sea, él ya no logró tener este lujo de salir a la tarde a Guadalajara a tomar un café. Pero tenía como él 92 decía. años ya, ¿no? ¿Perdón? 92 años, ¿no? 92 pasó que años, se pero cayó. el espíritu no lo quedaba. O sea, Una vez se cayó en medio de un discurso, ¿no? De tanto... Se cayó cuando iba a recibir el premio Nobel, de hecho, fue muy... no, pero aquí eso también, fue hace muchos en años. 2013 Ah, sí, se también. desmayó por la altura, ¿no? Ya, la edad ya al final un Sí. poquito ya le Afectó. afectó. No sé si vieron la imagen en la Sukkah, cuando se le cayó estaba sentado en una entrevista o algo así, y de repente se cae todo un árbol falso, ¿no? Pero sobre su cabeza con todo el letrero que estaba allá. Todos brincaron, todo, y él así como... Tranquilo. Entre las hojas, cuando le retiran las ramas, él está tranquilo, mete la mano, saca Otra el cosa peine, que- se peina y vamos. Creo que no hay, corrígenme si me equivoco, no hay otro político en el mundo que ha sido 68, o sea, tantos años 48. en la vida, no, más de Javier 40. Knesset 48. Era pero parlamentario mucho más 48. caro. Entonces, Javier la Knesset no política era Javier Knesset, pero no sí es era Javier Siete, Knesset. más 7 de presidente, más 10 antes. O sea, él lleva como Así 65 es. años político. Yo no creo que hay ningún otro político líder en el mundo, menos Ese en dato México, que dice- que durante 65 años ha sido relevante Así es. un político, no solamente ser un político. Yo creo que ese relevante. video que sacó chistoso cuando ya se jubiló, que es Sí. busca trabajo, Cierto. tenía un mensaje como diciendo, no puedo vivir Sin sin estar mi ocupado. estado, no mi puedo. país, sin hacer algo por la gente Aunque mía. sea entregar No conozco pizzas. otro tipo de vida. Sí. Él a los 26 años Ya ya dice. trabajaba con Ben Gurión. Dejó Sí. a los 26 años de trabajar, no había ido a la universidad, no hablaba inglés, no hablaba francés y a los 26 años empezó a estudiar. Y ya había sido el artífice de toda la fuerza, de todo el armamento de Israel. Desde ese momento ya se dedicaba a... Me hizo gracia la caricatura en el periódico Haaretz, Sí, ya. donde Ben Gurión y Golda Meir salen a recibirle a Shimon Peres Eso. y dice arriba, pensamos que nunca vas a llegar. Es que se había desviado por el tequila que le dieron en Guadalajara en aquella tarde seguramente. Para cerrar, si les parece bien, una frase breve de cada uno de nosotros, recordando, homenajeando, respetando la memoria de quien por 93 años estuvo
y deja al Estado de Israel con una orfandad, pero también deja al mundo con una orfandad porque hay una crisis de estadistas, hay una crisis de conceptos, hay una crisis de sueños y sobre todo de sueños que pasen a la realidad, una crisis de conciliación. Entonces creo que es importante, si me lo permites, Esther, una frase para despedirnos y cerrar al gran personaje que ha fallecido. Bueno, pues la frase sería que Shimon Peres constituye para todos nosotros un personaje que al mismo tiempo que carga con toda la historia judía, también ha cargado con todo el futuro judío, ¿sí? Incluyendo en él a buena parte de la humanidad, porque es un hombre de memoria, porque sabía muy bien cuál era la historia de su pueblo, pero también un hombre que no se quedaba en el pasado, sino que estaba dispuesto siempre a mirar al futuro y a construir. Señor embajador. Creo que Shimon Peres encapsula realmente la historia del pueblo judío y del Estado de Israel. O sea, para mí el Estado de Israel, Shimon Peres, Estado de Israel son uno. Y yo lo definiría, digamos en una palabra, un gran inspirador. Creo que ha sido una inspiración para todos sus pares y para las generaciones jóvenes también. Querido Enrique. Pues me hace pensar en esto que comentaba acerca de que fue un hombre que supo ser el gran reivindicador del Estado de Israel cuando hizo falta y el gran hombre de paz cuando se dio la oportunidad de serlo. Pienso en Shimon Peres, sobre todo en aquella frase de Sócrates que dice que las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los hombres justos, como la de Shimon Peres, además de ser inmortales, son divinas. Así pienso de Shimon Peres, Alberto. ¿Cómo ve, Rafa? ¿Qué frase le parece, Rafa? Mira, para no repetir todo lo que dijeron, que estoy de acuerdo, y decir algo un poco diferente, le preguntaron una vez a Shimon Peres, oye, larga vida, debido a... Y él sorprendió con una respuesta que nadie sabía, por lo menos hasta ese momento. Él es descendiente de Rabbi Haim de Volozhin, viene de grandes rabinos. Y a los 4 años le lleva su tío, creo, al Hafetz Haim en Radin. Hafetz Haim. Y el Hafetz Haim le bendice y le da una veraja bonita. Que tengas éxito en la vida y muy larga vida. Él se acuerda siempre de esa toma. Curiosamente, que curiosidad para mí es cero, él fallece en el mismo día que es el aniversario del Hafetz Haim, casi a la misma edad de él. Algo que es para mí un símbolo que él mismo reconoció y algo curioso de la misma fecha. Cumplió el pronóstico y falleció en la misma fecha. Así es. Pepe. El día que Shimon Peres estuvo ante el Parlamento alemán para conmemorar el Día Internacional del Holocausto, dijo un Kadish en ese lugar y él recuerda que cuando hizo Aliyá a Israel, su abuelo se despidió de él diciéndole que acuérdate, Shimon Peres, que siempre vas a ser judío. Acuérdate, Shimon, que siempre vas a ser judío. Creo que tuvo una vida plena como judío. Fue un judío orgulloso ante el mundo y ante su gente, y yo le quiero agradecer que nos demostró que podemos ser judíos orgullosos en cualquier espacio. Alberto, ¿tu frase? Sobre todo, que es posible, que el sueño es posible. Los que estuvimos en esta generación a la que me refiero, comparto con Enrique, la comparto con Pepe, que nos acostumbramos en los años 80 a la visión de odio y a las piedras que volaban a un lado y a la ocupación hacia el otro. De pronto vimos que quienes eran enemigos podían no ser permanentemente tal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no que se regrese a eso? Se entiende que es muy complicado, se entiende que es difícil por los dos lados, pero finalmente creo que el legado tiene que ser que es posible. Ha sido un privilegio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Gracias, Esther. Enrique. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Raf, como siempre. Gracias a todos ustedes. Pepe Pejos. Gracias. Seguimos. Que sea de bendita memoria su nombre y procuraremos de alguna forma siempre contar a nuestros hijos qué personaje era, qué hizo por el pueblo, por los demás, y eso es de por sí un gran homenaje a una persona que se lo merece. Así es. Seguimos en tutora.tv, vaya edición más especial, pero también vaya edición más necesaria.